Buenos días para todos ustedes. Un placer estar nuevamente en el Seminario de Urbanismo Internacional. Un saludo. Voy a plantear los resultados de una investigación que se ha trabajado en el ámbito municipal acerca de la concepción de la vivienda adecuada en el marco de la Agenda 2030 y de los ODS como un elemento que genera una serie de acciones vinculadas hacia la prosperidad de nuestra ciudad. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla, por favor. Bueno, como les decía, el título de la investigación el día de hoy es Vivienda adecuada y ODS en el municipio de La Paz, acciones para la consolidación de una ciudad próspera. Vamos a empezar con el contexto de la vivienda y el hábitat, ¿no? Para poder iniciar esta. Ok. Bueno, en primer lugar, hablemos un poco de la situación en términos generales de la vivienda. Bueno, la ONU reconoce a la vivienda como un derecho humano fundamental para toda persona y sobre todo a un nivel de vivienda adecuada. La vivienda no solamente comprendida como una infraestructura de piso y 4 paredes, techo y 4 paredes, sino más bien como una certeza jurídica que transforma la seguridad, que brinda protección y que transforma un ambiente adecuado hacia una vivienda adecuada también. Y se constituye también en un centro catalizador del desarrollo. Actualmente, la población mundial, ¿no? Se prevé en una proyección que llegará a los 11.200 millones de habitantes hasta el 2100. Sabemos además que más del 80% de esta población va a estar en espacios urbanos y se estima que cerca de 1.000 millones de personas no cuentan con una vivienda adecuada, ¿no? Por tanto, existe la necesidad de construir más de 2.000 millones de viviendas nuevas en los próximos 80 años. Entonces, la vivienda no solo se conforma de una infraestructura, como bien lo decía, sino que más bien se trata de vislumbrar esto como un hecho social que permita también generar calidad de vida para la población y prosperidad para la ciudad. Según Ana María Ruggiero, la vivienda en concepto está constituida por 4 factores esencialmente, o comprendida desde 4 ámbitos más bien, como vivienda, la vivienda como un valor social, cuando pensamos sobre todo en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época de la revolución industrial, la generación de una presión poblacional importante por la migración campo-ciudad, ha generado que la vivienda se constituya en un problema para los gobiernos en ese entonces y por tanto todas las políticas vinculadas a cubrir estos déficits habitacionales estén orientadas a generar vivienda social. Por otro lado, comprendida la vivienda como un satisfactor de necesidades, también es importante señalar que no solamente tenemos que pensar en la satisfacción de estas necesidades que son atemporales o que son universales, sino que en esta conexión con los satisfactores reales en términos de servicios, la vivienda también se constituye en un concepto de satisfacción de necesidades básicas, como por ejemplo el acceso al agua potable, al alcantarillado, a la energía eléctrica o algún tipo de energía que permita el resguardo dentro de un espacio determinado. La vivienda como proceso, pues básicamente orientada y desde una mirada quizás un poco más arquitectónica, vinculando un proceso desde la concepción, el diseño, la función, hasta la construcción de la vivienda como tal. Y finalmente entramos a 2 elementos importantes, que es entender la vivienda como un objeto o como un sistema y la vivienda como un género de vida, lo cual involucra que hay un conjunto de factores que muestran a la vivienda bajo un enfoque sistémico, a un conjunto de elementos, y que adicionalmente este conjunto de elementos pues permite que la vivienda se defina también de cierta manera como una forma de la expresión humana, de conductas y por supuesto de una forma de vida en ese ámbito.
¿no? Entonces, bajo este marco conceptual, entramos ya en la precisión de lo que ONU Habitat establece como una vivienda adecuada. Y esta definición de ONU Habitat de una vivienda adecuada se basa esencialmente en 7 componentes que están plasmados como aquellos que van a conceptualizar a la vivienda adecuada. El primero, la seguridad de la tenencia, que tiene que ver básicamente con las condiciones que garanticen a sus ocupantes la protección jurídica contra cualquier tipo de desalojo u hostigamiento, la disponibilidad de servicios en términos materiales, instalaciones e infraestructura, que guarda relación con lo que veíamos en una diapositiva anterior relacionado a este enfoque de la vivienda como un satisfactor de necesidades, la asequibilidad de la vivienda relacionada con el acceso en función del costo, sin que éste sea perjudicial o sin que éste afecte a otros satisfactores básicos para la subsistencia de las personas, la habitabilidad, por supuesto que son las acciones que garanticen la seguridad física de los habitantes, la accesibilidad, entendida como el diseño y materialidad de la vivienda, sobre todo en especificidad con ciertos grupos menos favorecidos o marginados, particularmente podemos citar acá a las personas con discapacidad, desplazados, etcétera, ¿no? La ubicación, que tiene que ver con la localización efectiva de la vivienda, que debe ofrecer acceso a oportunidades, al empleo, en una relación y un contacto permanente con la dinámica de la ciudad, y una interconexión también con el tejido social que tienes en un barrio, que tienes con la propia ciudad, y la adecuación cultural que tiene que ver también con las formas y los estilos de vida que se van a desarrollar en el caso de la vivienda y que hoy han cobrado mucha más importancia producto de la pandemia. La vivienda en las agendas globales es un elemento que no podemos dejar de mencionar desde 1976, desde la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos en el Hábitat 1 hasta el 2016, se ha notado y ha existido en realidad un proceso significativo en la forma en que los gobiernos, sobre todo, han abordado la problemática de la vivienda o este fenómeno social en realidad de la vivienda como un componente central para los procesos de urbanización inclusiva, pero sobre todo como un factor elemental y esencial del desarrollo. En esta línea de tiempo podemos ver de qué manera algunos de los enfoques que se han tenido en términos de política pública a lo largo del tiempo se han mantenido, por ejemplo, un enfoque vinculado a la infraestructura, a los servicios, mejoramiento del hábitat, están presentes. Sin embargo, otros han ido evolucionando en el tiempo, producto también de estas agendas y de estos compromisos globales, que hoy nos hacen ver a la vivienda desde un punto de vista de un enfoque más concéntrico como un promotor y catalizador del desarrollo. Cabalmente, por ejemplo, en el caso de la COP21, del Acuerdo de París, ¿no? Se ha determinado en el marco de la contribución a los NDCs que el sector de la vivienda y la construcción representan al menos el 36% del uso de energía global y casi 40% del total de las emisiones de dióxido de carbono. En ese sentido, también, en este caso, la vivienda juega un rol trascendental en cuanto a las metas establecidas y a estos NDCs planteados de la reducción de las emisiones. Por ejemplo, en la Agenda 2030 y en los ODS, la vivienda está visibilizada de una manera mucho más precisa a través del ODS 11 de comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, pero está presente de manera transversal en varios de los objetivos de desarrollo sostenible también. Y por último, en el caso de la Agenda 20, de la nueva Agenda Urbana, vemos que el enfoque que tiene la vivienda está relacionado a ser justamente el centro del desarrollo y por tanto plantea una serie de desafíos para las políticas públicas en los países y en las ciudades. Cabalmente, en el marco de la Agenda 2030 podemos ver que existe una contribución importante dentro de lo que es la vivienda hacia el cumplimiento de las metas de los ODS. Estamos hablando de que al menos 105 de las 169 metas de los ODS están relacionadas con el tema de la vivienda. Estamos hablando de más del 60%. 67 de ellas relacionadas de manera directa y 38 relacionadas de manera indirecta. ¿Qué ocurre ahora en términos más locales? Acá un poquito les voy a comentar parte de lo que es la política de vivienda en nuestro país, en Bolivia. Podemos ver también que hay una línea de tiempo interesante desde la década del 50, donde
se comienza a trabajar a través del Instituto Nacional de Vivienda con algunas políticas siempre orientadas, como lo veíamos en la parte de los antecedentes, con la vivienda social, y que han sido a lo largo de la historia de Bolivia parte de la agenda de, por no decir de todos, de gran parte de los gobiernos nacionales desde el siglo XX hasta nuestros días. Estamos hablando casi de 60 años de planes de vivienda en nuestro país, donde se han ido implementando diversos planes, programas, proyectos vinculados al tema de la vivienda, ¿no? Si nos remontamos en el último periodo, ya en la parte de los 2000, podemos ver que estos planes han ido transformándose, abocándose más a el régimen cualitativo de la vivienda, debido esencialmente a que en determinados sectores, como en el caso de La Paz, el espacio no permite el desarrollo de una vivienda social como se quisiera, como se estuviera realizando, por ejemplo, en otras realidades, como en el caso del departamento de Santa Cruz. Vemos justamente dos imágenes que ejemplifican esta situación. En el caso de la imagen que está en la parte superior, es la urbanización Huipala, cabalmente desarrollada como una solución habitacional, pero para reubicación de varios de los damnificados de un desastre ocurrido en la ciudad de La Paz. Esta urbanización se ubica en el Alto y efectivamente ahí la forma de encarar la vivienda ha sido en propiedad horizontal. Por otro lado, en la parte inferior vemos la figura de una típica vivienda más vinculada a algunas áreas de expansión, pero sobre todo al área rural, que de alguna manera satisface las carencias en este sector, que son parte de los resultados. Si bien existe una larga data en términos de políticas públicas, los resultados hoy en día no son de los mejores. Todavía tenemos déficits que están bordeando el 50% en el caso de nuestro país, porque muchas de estas políticas no han sido totalmente efectivas como se lo esperaba. En ese contexto, es importante mencionar que el abordaje de la vivienda y el hábitat ha sido limitado e insuficiente para generar políticas habitacionales que superen esta visión tradicional vinculada a la construcción de la vivienda y a este esquema de que simplemente es un techo, un piso y 4 paredes. Por otro lado, no se ha logrado consolidar las políticas nacionales que enfaticen el rol de la gestión pública como un factor principal en la provisión de soluciones habitacionales. Y finalmente, las poblaciones más vulnerables han tenido que salvar estas dificultades generando sus propias formas de acceso a la vivienda. Ahí en la imagen se puede ver cómo el nivel de consolidación, sobre todo en el municipio de La Paz, ha generado el ganarle espacio a la montaña, al cerro, para poder implementar y para poder generar estos asentamientos que en muchos casos se encuentran sobre un suelo inestable con un nivel de riesgo muy alto. Entonces, entramos un poco en la situación de la vivienda ya en el municipio de La Paz. Aquí tenemos la imagen de otra de las laderas que tiene ese mismo fenómeno. Y vemos en términos urbanos algunos elementos que creo que son importantes para contextualizar este aporte hacia la prosperidad en términos del manejo de la vivienda. En términos de gestión del suelo, existe un acceso al suelo urbano limitado, recursos limitados también para la gestión del uso del suelo. La tasa promedio de crecimiento del área urbana está alrededor del 1.5% en el caso de La Paz. Los periodos en la década del 90, del 80 y del 50 fueron los de mayor incidencia en términos de expansión urbana. Por otro lado, tenemos que en términos del hábitat existe un deterioro y saturación en los usos y actividades. En cuanto a la accesibilidad, hay una especulación inmobiliaria importante, restricciones en cuanto al financiamiento, pero también en cuanto a la información. Existe una asimetría en cuanto al acceso a la información, solamente sectores privilegiados vinculados al comercio tienen este acceso y el conjunto de los ciudadanos no lo tienen. La consolidación urbana y la densificación no planificada está presente en términos de la ocupación del territorio y, por supuesto, el incumplimiento de la normativa, además de los conflictos limítrofes entre los municipios que constituyen el área metropolitana de La Paz. Asentamientos y consolidación en áreas de riesgo. Tenemos al menos un 18,4% de predios identificados con riesgo alto o muy alto y, por supuesto, también existen condiciones de habitabilidad precarias. En términos de hacinamiento, estamos hablando de más de 3 personas por dormitorio, al menos del 11%.
Entonces, bajo este contexto, ¿cómo abordamos la vivienda adecuada en una ciudad tan compleja y con estas limitaciones que pudimos ver en el diagnóstico? Esencialmente, considerando estos 7 factores que nos plantea UNO Habitat en su conceptualización de la vivienda adecuada, pero además adicionando un elemento que es esencial para la visión y la mirada que tiene una ciudad como La Paz, y es el tema de la gobernanza. ¿Y a qué se debe esta situación? Esencialmente se debe a que todos los procesos vinculados al desarrollo urbano, a políticas urbanas, necesariamente deben circunscribirse a un marco participativo y un marco de coordinación no solamente interinstitucional, sino con el ciudadano. Y eso ha demostrado en muchos casos poder solucionar muchas dificultades en términos de acceso a la vivienda en coordinación con el gobierno nacional, pero creemos que este es un factor importante que se añade en este marco teórico de lo que es la definición de la vivienda adecuada en La Paz. Por tanto, para el municipio de La Paz ya no son 7, sino son 8 estos factores que definen a la vivienda adecuada. Algunos datos interesantes para el municipio de La Paz, en términos de tenencia de la vivienda, en el mapa que ustedes pueden ver en pantallas, mostramos la configuración administrativa del área urbana de nuestro municipio, constituida por 21 distritos urbanos, y vemos que en el municipio de La Paz la forma de ocupación con mayor porcentaje es el de la vivienda el de la vivienda propia. Estamos hablando de cerca del 62%. 40% que es obtenida a través de la compra, ¿no? Y casi la mitad de esta adquisición con financiamiento o con crédito, y el 20% que viene de la sucesión hereditaria o de la cesión. Por otro lado, tenemos que el 19% es alquilada, y acá hay una figura muy interesante que solo es una figura que se da en nuestro país, por lo menos es en la referencia que tenemos, que es la figura del anticrético. ¿Y qué es el anticrético? Es básicamente un instrumento que se lo utiliza desde hace mucho tiempo atrás, está concebido también dentro del marco del Código de Comercio en nuestro país, y que corresponde a la erogación de un monto de dinero para tener el derecho de habitar un bien inmueble por un tiempo determinado, con el compromiso de que a la conclusión de este periodo de tiempo pactado, este sea devuelto y también el dinero sea devuelto en su totalidad a la conclusión de este contrato cabalmente. Y esta figura es interesante porque sobre todo entre la década del 70, 80 y hasta el 90 ha sido una forma muy importante de acceso a la vivienda en el municipio de La Paz y en el conjunto del país. Hablemos un poco de los déficits en términos de indicadores. En términos cuantitativos, en el caso del municipio de La Paz, podemos considerar que de acuerdo a lo que establece la Agencia Estatal de Vivienda, hoy en día la cabeza del sector en esta materia, se constituye un déficit cuantitativo cuando una familia no tiene una vivienda propia y ocupa una prestada, alquilada o cedida o prestada por algún familiar, ¿no? De esta manera, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, es que en el área urbana del municipio el déficit habitacional cuantitativo es del 39,4%, ¿no? Y podemos ver en el mapa que esencialmente en el macrodistrito centro, Cotaumi periférica, es donde se presenta una mayor proporción de este déficit por encima del 40%. ¿Qué ocurre con el déficit cualitativo? Como seguramente han podido advertir en la transición de la diapositiva, en el déficit cualitativo esto se traslada a otros macrodistritos que son limítrofes con el municipio del Alto. Y en este caso podemos entender a este déficit habitacional cualitativo como aquellos en los cuales los hogares se encuentran hacinados, que pese a que tienen una vivienda propia, esta tiene ciertas carencias que ponen en riesgo su vida, ¿no? Y en este marco podemos ver que al menos el 24% del municipio de La Paz presenta este déficit cualitativo de vivienda, y son los macrodistritos de Max Paredes, Cotauma, esencialmente los que tienen el mayor déficit cualitativo, con casi un 31% del conjunto del municipio de La Paz. Otro elemento interesante tiene que ver con la influencia urbana. Estamos viendo el índice de habitabilidad y podemos apreciar en este caso que
siendo este la principal herramienta empleada para analizar las zonas con mejor acceso a ciertos servicios y estos como una influencia en el desarrollo de actividades económicas esencialmente, se puede ver que las actividades comerciales y económicas son el factor más importante para el análisis de esta influencia urbana en el municipio, y vemos claramente en el mapa que los sectores que tienen una mayor densidad de comercio son aquellos que de alguna manera tienen un nivel mucho más alto en términos de habitabilidad. Estamos hablando del sector de Max Paredes y Cotauma, y podemos ver en la imagen un poquito el tipo de densidad que tenemos en estos sectores que hace a esta configuración de la influencia urbana en el municipio de La Paz. En términos ya de resumen, vemos, por ejemplo, que dentro de los 8 factores que determinan la vivienda adecuada en el municipio de La Paz, en el caso de seguridad de la tenencia, rescatamos de que el 37% de los hogares no cuenta con vivienda propia. Cuando hablamos de disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones, etcétera, el 57% no cuentan con servicios de internet en la vivienda. Hay una cobertura de servicios básicos importantes, pero estos nuevos servicios no tienen o no han llegado a una cobertura suficiente. En cuanto a la asequibilidad, el 40% de la vivienda propia se paga a través de crédito. Hemos visto los déficits cualitativos y cuantitativos que rondan por el 24 y el 39% respectivamente. La accesibilidad, el 35% de las viviendas se encuentran sobre alta pendiente o sobre pendiente inclinada. En cuanto a la ubicación, el 21% del territorio se encuentra en riesgo alto y 10% sobre riesgo muy alto. Vamos a hablar de la adecuación cultural. Hay al menos 40% de los hogares que no están de acuerdo con la calidad de su vivienda desde un punto de vista de su percepción. Y respecto a la gobernanza, al menos 7 de cada 10 jefes de hogar han reportado que ellos nunca han sido partícipes ni han estado vinculados en la definición de las políticas habitacionales que asume tanto el gobierno nacional como en algún caso el gobierno municipal. Entonces, ¿cómo, bajo este escenario, cómo comprendemos o cómo establecemos un parámetro de medición de la vivienda adecuada como una medida de prosperidad? Para ello, en esta investigación se ha trabajado con la construcción de un índice, del Índice Municipal de Calidad de Vivienda. Para el cálculo del Índice de Calidad de Vivienda se han analizado aquellos hogares que tuvieron alguna necesidad de cambio o alguna necesidad de remodelación de su vivienda, como también algún miembro del hogar que busque independencia para acceder por primera vez a una vivienda en el área urbana del municipio de La Paz. Se ha tomado como punto de inicio el levantamiento de información con una encuesta a hogares, con más o menos 3,000 observaciones que se ha realizado entre el 2018 y el 2019, y se ha trabajado una operacionalización de variables que ha permitido articular los elementos de la vivienda adecuada en esta conceptualización específica para el municipio de La Paz, con algunos componentes esenciales dentro de cada uno de los parámetros de la vivienda adecuada y más de 33 variables, si es que no estoy mal, que son parte de la operacionalización con estos indicadores. A partir de aquello se ha establecido una fórmula, un modelo que nos permite medir a partir de la calidad de la vivienda, de qué manera se van comportando los diferentes territorios, en este caso los diferentes distritos y macrodistritos del municipio, y nos muestra que mientras más próxima a una, tienes una mejor calidad de la vivienda, y mientras más cercana a cero, tienes una calidad de vivienda mucho menor. Y ahí tenemos algunos ejemplos de los parámetros que nos pueden visibilizar este indicador. En los resultados podemos observar que en el caso del municipio de La Paz, globalmente la puntuación global del Índice Municipal de Calidad de Vivienda ha sido de 0,67, es decir, poco más de la mitad, más cerca de 1, es decir, que los hogares del municipio contaban con una vivienda adecuada buena por la puntuación que se tiene, pero no por la óptima, ¿no?
De igual forma, se puede ver que este patrón se comporta de manera similar en el conjunto de los macrodistritos, salvo con un nivel un poco más alto en el macrodistrito centro, que es efectivamente la parte donde se encuentra el casco urbano central, que está altamente densificada en el municipio de La Paz y que probablemente sea una de las zonas con mayor cantidad de población en el municipio. Sin embargo, en el resto de los macrodistritos existe un comportamiento similar en términos del índice municipal de calidad de la vivienda. Cuando medimos en función de cada uno de los componentes, como se puede advertir en el gráfico, el índice más bajo se presenta en el ámbito de la gobernanza, que era efectivamente uno de los parámetros que conversábamos. Y esto se explica por la siguiente razón. El marco competencial establecido para guiar o regular la política de la vivienda establece esta como una competencia concurrente entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales. En este sentido, las acciones vinculadas a la planificación del territorio, al modelo de ocupación que se vaya a plasmar en un territorio, a los usos de suelo, las define el municipio, pero las políticas para generar vivienda social o soluciones habitacionales son planteadas por el gobierno. Al existir dificultades en términos de coordinación por diversas razones, efectivamente no se plasman en realidades y por eso los resultados que comentábamos en un principio no son los óptimos y se corroboran en cuanto al índice de calidad de la vivienda. Es decir, por esa razón, el componente de gobernanza es el que tiene el nivel más bajo de desempeño en términos de calidad de la vivienda en el caso del municipio de La Paz. Otro índice bajo fue el componente de accesibilidad física, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, ¿no? Y en este caso, el componente de accesibilidad física tiene que ver esencialmente no tanto con la cobertura de los servicios, sino con la calidad y el grado de utilidad que tiene la red de estos servicios en el municipio de La Paz. Si bien la cobertura es importante y está, digamos, por encima del 90%, al menos la mitad de la red proviene de la década del 40 o del 50 y por tanto hay un nivel de obsolescencia muy alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú revisas el indicador, ves no solamente la cobertura, sino la calidad en términos de tiempo y ahí se justifica justamente el tema de la accesibilidad física. Por otro lado, también las dificultades en términos de interconectividad. Existen todavía algunos sectores que requieren intervenciones importantes para conectarse con las áreas concéntricas de la ciudad y que de alguna forma se necesitan solucionar para garantizar esta accesibilidad física en términos de la vivienda, ¿no? Entonces, esos son los indicadores que tienen los desempeños más bajos en términos de cada uno de los componentes de nuestro índice municipal de calidad de la vivienda. Acá vemos otro matiz en términos del análisis y vemos el comportamiento del índice de calidad de la vivienda en función del sexo del jefe de hogar y del nivel socioeconómico. En cuanto a las características del jefe de hogar, vemos que existe una cierta brecha de género, aunque es muy pequeña, pero que se evidencia en esta gráfica que en el caso de los jefes de hogar hombres tienen un índice de calidad de vivienda mucho más alto que el de las mujeres. En el caso del nivel socioeconómico, está un poquito, aunque pareciera ser demasiado obvio, en los niveles socioeconómicos muy altos o altos, tenemos un desempeño muchísimo mayor si comparamos con los estratos mucho más bajos, que es también lo que veíamos en imágenes cuando vemos la calidad en términos de materiales de vivienda que se tienen, por ejemplo, en las laderas, en relación a lo que ocurre en los sectores más privilegiados residenciales y con mayor nivel de ingresos que se tienen en el municipio de La Paz. Vemos esta misma explicación, pero esta vez también por componentes. Ahí podemos ver que estas mismas brechas se replican en algunos de los componentes. Por ejemplo, cuando hablamos del sexo del jefe de hogar, la brecha se amplía un poco más en la accesibilidad física por las características que explicábamos anteriormente. En términos de gobernanza son prácticamente iguales. Hay una brecha también importante en términos de la disponibilidad de bienes y servicios complementarios que podemos
ver como otro factor, y en la satisfacción con el entorno personal, ¿no? En el caso de los componentes ya pensando, pero por el nivel socioeconómico, ahí podemos ver que las brechas son mucho más considerables, sobre todo en la parte de disponibilidad de bienes y servicios complementarios. Ahí podemos ver que efectivamente ahí las distancias son mucho mayores y probablemente las políticas en términos de acceso y de igualdad son las que se tienen que repensar y replantear al momento de definir intervenciones en materia de vivienda a nivel gubernamental, todas sus esferas. Y por otro lado, vemos también que la accesibilidad física y la satisfacción con la vivienda son otros elementos que de alguna manera generan estas brechas entre los distintos niveles socioeconómicos, así también como la parte de la satisfacción con el entorno personal, como nos muestra la gráfica del índice, ¿no? También vemos el índice en función de la necesidad de cambio de vivienda, del acceso a la primera vivienda y de la remodelación de la vivienda. Y ahí podemos ver que el indicador varía, ¿no? Y esencialmente es mucho más alto, ¿no? El satisfactor es mucho más importante cuando hablamos de la necesidad de acceso a una primera vivienda versus la necesidad de cambio de vivienda o de remodelación, que más o menos tienen parámetros similares. En el caso de este análisis, según los componentes, vemos que las brechas no son tan importantes, aunque existe cierta diferencia en la satisfacción con la vivienda entre cada uno de estos factores. Otros, quizás es importante al momento de pensar cuando hablamos de la prosperidad de la ciudad, una visión que nos permita compararnos con otras realidades. Si bien este índice municipal de calidad de vivienda se lo ha aplicado al municipio de La Paz, es importante no solamente medir y compararnos nosotros mismos en el tiempo, sino también compararse con otras realidades y con otros municipios. En ese sentido, como no se ha aplicado este índice a nivel nacional y solamente es una investigación para el nivel municipal, necesitamos tomar otras referencias que nos permitan establecer cuál es el avance en términos de prosperidad de la ciudad. En ese sentido, utilizamos este índice de prosperidad de ciudades elaborado por ONU Habitat en el componente vinculado con la infraestructura, ¿no? Que tiene como parte de sus componentes la infraestructura de la vivienda. Y acá podemos ver que comparativamente con el conjunto de las ciudades que han sido analizadas en el índice de prosperidad urbana, es que La Paz, en términos generales, se encuentra en una posición moderadamente buena. Sin embargo, cuando entramos a ver a detalle los componentes, y en este caso la infraestructura de vivienda, podemos ver que existen algunas variaciones y por esa razón está La Paz en un tercer lugar en este índice en comparación con las otras ciudades. Sin embargo, tampoco es que se explica de manera absoluta la situación, porque hay otros factores que probablemente no se consideran y que son importantes al momento de tomar en cuenta en esta medición. Por ejemplo, el tipo de suelo que tienes en el municipio de La Paz y que es totalmente diferente a las realidades de otras ciudades en nuestro país. Por otro lado, en términos de gobernanza y de la parte social, es importante considerar las presiones que se tienen al constituirse sede de gobierno, donde los servicios públicos son prestados no solamente a los habitantes del municipio, sino al conjunto, y por tanto existe un desgaste mucho mayor y tampoco existe un efecto compensación en términos de recursos, que son algunos elementos que de alguna forma son externalidades que quizás no se consideran en este parámetro. Otro dato interesante, otra forma de medir la prosperidad que nos contribuye a tener un análisis global en este sentido, tiene que ver con el índice de calidad de vida municipal, que es otro indicador que se ha trabajado también por el municipio de La Paz, en el cual se analizan este conjunto de componentes, las características del hogar, la infraestructura de la vivienda, los servicios básicos, la salud, la educación, la calidad laboral, la violencia y el entorno urbano y participación ciudadana, y donde podemos ver una comparación en dos periodos, el 2011 y el 2018. Y en este sentido se puede ver que en el índice en términos generales existe una mejora, aunque en varios de sus componentes todavía existen dificultades, existen
barreras o brechas, pero también en algún caso existen algunos retrocesos, como es el caso, por ejemplo, de las violencias urbanas, que podemos ver por la crecida de diferentes indicadores vinculados a este tema, que han generado que este índice tenga un retroceso en este componente, y que de alguna manera se complementa con el análisis del índice de calidad de la vivienda y también con la información que nos presenta el índice de prosperidad de las ciudades. Por otro lado, y pese a estos matices en lo específico, en términos globales y por una medición realizada por SDCN, una investigación que es el Atlas del logro de los ODS a nivel municipal para el país, La Paz se sitúa con el 80% de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha logrado consolidar esta articulación con la Agenda 2030 y con los ODS, pero que en el interior, en cada uno de los componentes más específicos, todavía restan muchas acciones necesarias para poder resolver muchos problemas y poder llegar a este imaginario de la vivienda adecuada en el municipio de La Paz. Acá vemos, por ejemplo, la articulación y la relación con de nuestros planes de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos hablando de un vínculo de 63% con el conjunto de metas y políticas que establecen los ODS. Y en función de este contexto, se decide plantear una agenda pública municipal orientada hacia la vivienda adecuada. Y esta agenda pública intenta destacar o rescatar justamente estas brechas, estas carencias en varios de los componentes y plasmarlas en términos no solamente de un conjunto de proyectos, sino también en términos de aporte a la Agenda 2030 y los ODS. Acá podemos ver que a nivel nacional, estoy hablando del país, la contribución de la vivienda al cumplimiento de las metas de los ODS son importantes. Estamos viendo que 75 metas de las políticas a nivel nacional están relacionadas con la vivienda y con los ODS, 49 de ellas se relacionan de manera directa y 26 se relacionan de manera indirecta. Es decir, hay un porcentaje importante. Podemos ver, por otro lado, que de las metas de los ODS que se relacionan con la vivienda en Bolivia, bueno, vemos que 65 están directamente vinculadas con la vivienda y 36 de manera indirecta. ¿Qué pasa con las metas de los ODS que son competencia de los gobiernos centrales y su vinculación con las políticas de vivienda? Vemos que 26 metas se relacionan con la vivienda, hablando competencialmente de aquellas acciones que son exclusivas del gobierno central, 16 se relacionan de manera directa y 10 de manera indirecta. ¿Y qué pasa con las metas a nivel subnacional para los gobiernos municipales que se relacionan con la vivienda? 75 en total de estas metas se relacionan con la vivienda, 49 de manera directa y 26 de manera indirecta, de tal manera que existe una contribución importante en términos estratégicos de los planteamientos de las metas de la Agenda 2030 con las políticas y programas tanto a nivel nacional como también a nivel municipal. ¿Qué ocurre en el municipio de La Paz específicamente? Como muchas veces lo hemos compartido también en este espacio, nuestra política pública se enmarca de manera estratégica en nuestro Plan Integral La Paz 2040, en una estrategia de largo plazo que se constituye en un plan de desarrollo municipal y en nuestro primer plan de ordenamiento territorial que hoy por hoy está vigente. En ese sentido, se puede hacer el mismo ejercicio para ver cuántos programas se relacionan con la vivienda y de qué manera estos contribuyen a las agendas internacionales. Vemos, por ejemplo, que en el conjunto 31 programas de los 51 que tiene el Plan 2040 están relacionados con la vivienda, 24 de ellos de manera directa y 7 de manera indirecta, y en el gráfico podemos ver, o en el esquema, cada una de ellas cómo se articula con un eje que es el eje estratégico del Plan 2040, con un subeje y con el correspondiente programa para tener esta articulación estratégica. Y acá en este esquema podemos ver la alineación ya de manera general entre lo que es el Plan 2040, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el centro están los factores determinantes de la vivienda adecuada que nos permiten vislumbrar justamente esta relación. Y acá, en el ejercicio que se ha realizado de articulación cabalmente, se puede ver que
subeje de vivienda y hábitat, ¿no?, está presente de manera mucho más recurrente en términos del Plan 2040. Y por otro lado, vemos que en el caso de los ODS, por supuesto el ODS 11 es el que tiene mayor relación y se encuentra directamente relacionado con estos factores determinantes para la vivienda adecuada en el municipio de La Paz. ¿Qué se propone a partir de este análisis en términos estratégicos y entrando ya a un marco más operativo? Se plantea una propuesta de política municipal de vivienda única a nivel nacional, porque como lo habíamos señalado, el marco competencial no permite que los municipios puedan generar de manera individual políticas o acciones sin tener una interlocución con el Estado, y acá el municipio realiza un ejercicio preliminar, se lo presenta también a el órgano rector, en este caso el Viceministerio de Vivienda, como un aporte de la forma en la cual una gestión local puede desarrollar un conjunto de acciones en torno a una política municipal de vivienda y contribuir en la solución de estos déficits y trabajar de una manera coordinada en acciones mucho más concretas. Por lo tanto, el objeto de esta política municipal de vivienda es el promover acceso y derecho a la vivienda y al hábitat de calidad de vida para mejorar la calidad de vida como un eje de la planificación urbana integral, del ordenamiento territorial y de la gestión del suelo urbano en el municipio para su implementación de forma participativa y sostenible en el municipio de La Paz. Acá se busca establecer el rol del gobierno municipal de La Paz en el ámbito de la vivienda y del hábitat, un rol que hasta ahora los municipios no lo tienen, consolidar y fomentar la producción social del hábitat y la vivienda. Hay muchas intervenciones en torno al hábitat que se realizan en los gobiernos municipales, pero se necesita tener la complementariedad con acciones vinculadas a la vivienda que sean integrales y que generen sinergias para poder lograr los parámetros ideales de la vivienda adecuada. Por otro lado, incentivar a la construcción con tecnologías sostenibles y apropiadas y propiciar la gestión de la vivienda con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia integral. Para eso se plasma una agenda de políticas, estrategias, programas y proyectos. En términos de políticas, lo que se busca con esta política macro de municipal de vivienda es establecer las líneas de acción generales. Las estrategias se plantean en función de los parámetros vinculados a la vivienda adecuada y los programas y proyectos son ya acciones específicas que se desarrollarían en el municipio de La Paz. Voy a puntear algunas de ellas. En el caso de la política, en la línea de la institucionalidad, vemos a un municipio posicionado como un referente en materia de gestión de vivienda. Se busca acá esencialmente generar una gestión y una legislación municipal para la producción de vivienda, suelo urbanizable y espacio edificable, la investigación y diálogo en temas de vivienda y el fortalecimiento de escenarios y metodologías. Y en los programas tenemos un proyecto de ley municipal de vivienda, la implementación de un instituto municipal de vivienda, un observatorio de suelo y de mercado inmobiliario. En la parte sociocultural, donde se espera una construcción participativa del hábitat inclusivo acorde a la identidad sociocultural del municipio, se destacan esencialmente la orientación técnica en los procesos de autoconstrucción, la recuperación y el fortalecimiento de las prácticas socioculturales comunitarias y el asesoramiento socioeconómico en temas relacionados a la vivienda. Y acá se plantean algunos proyectos. La Casa Bien Hecha, que es parte de esta orientación técnica a la autoconstrucción, Tu Vivienda, Tu Derecho, como un asesoramiento socioeconómico a los temas relacionados. Se incorpora el programa Barrios y Comunidades de Verdad como un elemento que puede materializar muchas de estas acciones, y el proyecto del PASANAC, que sería la parte de recuperación y fortalecimiento de prácticas socioculturales, que es básicamente el trabajo colaborativo en un entorno vecinal de acción comunal para mejorar la calidad de la vivienda. En términos territoriales, el acceso a uso de suelo urbanizable para la vivienda y el hábitat. Las estrategias planteadas son la reserva del suelo, el ordenamiento y administración territorial correspondiente a la dinámica de ocupación, la planificación para la densificación y sostenibilidad sostenible y equilibrada, y la regeneración urbana en áreas degradadas. Acá, por ejemplo, se ha trabajado mucho con un programa con una propuesta de programa de desarrollo inmobiliario, el reciclaje de infraestructura subutilizada, las intervenciones urbanas parciales. Se tienen proyectos ya en fase piloto de modelos de ocupación en áreas mixtas, con características mixtas entre urbano y rurales, como parte de un proceso de expansión y donde es posible
hacer planificación antes de la intervención, porque no tienen un grado de consolidación importante, y se rescata también el programa de las centralidades urbanas como un instrumento del modelo de desarrollo que estamos planteando. En términos ambientales, el fomento de desarrollo tecnológico para procesos constructivos. Acá se plantea trabajar y promover con la aplicación de parámetros constructivos para viviendas ecoeficientes, la apropiación y respeto del hábitat, el control de la ocupación en asentamientos humanos, y acá se busca generar un laboratorio de innovación vinculado sobre todo al ámbito de la economía circular, las alianzas para el hábitat, establecer barrios jardín, que vimos algunos ejemplos que se han mencionado en algunas de las ponencias, y también la vivienda segura. En términos económicos, va de la mano con la producción de la vivienda social. Un elemento esencial acá es la recuperación de plusvalías urbanas, algo en lo que hemos venido discutiendo mucho tiempo, pero que no se ha logrado plasmar hasta el momento, que tiene que ver con la captación de plusvalías por derechos a la construcción, las contribuciones de mejora, transferencia del potencial de edificabilidad, y la generación de fideicomisos para la vivienda progresiva, y entrar a un nivel de mayor detalle en cuanto al tratamiento de esta figura que es el anticrético, que se las comentaba también en algún momento. Los actores son varios. En el centro está el municipio de La Paz a través del gobierno municipal como el articulador de esta propuesta, buscando generar vínculos con la academia, con la sociedad civil, con el órgano ejecutivo del gobierno a través del Ministerio de Planificación, el Ministerio de Obras Públicas, a las agencias de cooperación multilateral, juntas de vecinos, colegios profesionales, que son parte de esta red que permitiría llevar adelante esta agenda en los próximos años. Y finalmente, y entrando ya a la parte final de la presentación, están algunos desafíos en términos de gestión de políticas públicas que nos animamos a plantear a partir de este análisis de la vivienda adecuada como un elemento, como un factor hacia la prosperidad. En este sentido, creemos, ¿no? En este estudio, en esta investigación, que la planificación y la ejecución de las políticas, programas y proyectos sobre la vivienda deben ser necesariamente, deben abordarse de una manera coordinada y transversal entre todos los niveles del Estado, por las características que señalaba, evitar esta ruptura de diálogos y de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, y debido justamente a que el marco competencial está establecido de esa manera y que muy difícilmente por la coyuntura y el contexto político va a cambiar. Por tanto, es un escenario dado bajo el cual se tiene que trabajar. En ese entendido, se debe profundizar la planificación en torno a la vivienda adecuada dentro del municipio de La Paz. La pandemia ha servido como un elemento que nos hace pensar que una vivienda adecuada sirve para preservar el desarrollo humano de las personas y otorga cierto grado de resiliencia, ¿no? Es una figura distinta que en la conceptualización que veíamos al inicio tiene que ver con esta forma de uso que hoy en día nos antepone la pandemia para la vivienda, ¿no? De hecho, hoy todos los que nos encontramos en este seminario, o una buena parte, estamos en algún espacio en nuestra casa, pero compartiendo estas experiencias. Por tanto, se le ha dado otro valor y otro uso a la vivienda, y ocurre exactamente lo mismo en nuestras ciudades, ¿no? El avance para alcanzar una vivienda adecuada debe trabajarse de forma transversal en cada uno de estos 8 elementos de la vivienda adecuada. Creemos como municipio de La Paz y en este ejercicio que se ha planteado que si bien existen 7 factores, el componente de gobernanza es un elemento vital para que exista compromiso, empoderamiento y participación con corresponsabilidad sobre todo de la ciudadanía y de los actores locales en la ciudad de La Paz, que tienen un peso gravitante en términos de las decisiones de política pública, sobre todo a nivel local, y que de alguna manera se constituyen también en un interlocutor para construir un diálogo con el gobierno nacional para poder llevar adelante cualquier tipo de estrategia y poner en marcha esta política municipal de vivienda. En el caso de las desigualdades que veíamos en género y por nivel socioeconómico, estas se han mostrado como una brecha transversal más extensa y que se necesita superar para garantizar la vivienda adecuada.
posicionando a las mujeres y su rol, a los más pobres y en situación de vulnerabilidad, para poder llevar adelante programas que sean mucho más inclusivos, proyectos focalizados a estos sectores en cada uno de los elementos de la vivienda adecuada. Hoy también es evidente que la forma de uso de la vivienda entre hombres y mujeres es distinta a lo que ocurría antes de la pandemia, y por tanto es interesante llevar adelante medidas, acciones y políticas, sobre todo, que permitan el aprovechamiento de la vivienda, en este sentido de la vivienda adecuada, para poder achicar y reducir estas brechas de desigualdad que veíamos. Lo mismo ocurre a nivel socioeconómico, ¿no? Si bien es cierto que en unidades habitacionales de mayor extensión, las posibilidades de convivencia son mucho mejores, mucho mayores, es importante garantizar que el entorno o el hábitat en aquellas que tienen una superficie de acción mucho menor, sobre todo en las laderas, de alguna manera compense esa calidad de vida que se está buscando y que se puedan allanar también estas desigualdades en términos socioeconómicos, más allá de una inversión directa que pueda realizar el propietario o jefe de hogar, en el caso de una vivienda en ladera versus en en un distrito con un nivel de ingreso mucho mayor. Las políticas, programas y proyectos propuestos y a desarrollarse deben estar mejor articulados con todos los beneficiarios. Es importante la generación de información actualizada y que responda de manera específica a los elementos de la vivienda adecuada. Esta ha sido una primera medición, ¿no?, que se ha trabajado con información, digamos, del 2019, por la encuesta que se ha hecho entre el 2018 y 2019, pero que es importante se pueda tomar de manera permanente para monitorear y para ver en qué medida estas políticas que hoy día se plantean como estrategias de mediano y corto plazo han tenido un efecto en la mejora de los parámetros y del índice municipal de calidad de vivienda que se ha planteado, que se ha tomado en este momento. Si bien los datos parecieran no ser tan malos, ¿no?, es importante visibilizarlos de manera puntual en cada uno de sus componentes y que la mejora sea integral en cada uno de ellos y no solamente en el indicador global, ¿no? Finalmente, se debe generar información que permita realizar las evaluaciones cuantitativas del impacto. Esto es algo que hay que verlo. Si bien podemos hacer las comparaciones entre dos momentos distintos, el impacto se lo podría visibilizar realizando quizás precisiones en términos de si se ha mejorado o no determinado sector de la población, si se ha mejorado la calidad de la vivienda para las mujeres, si se ha mejorado la calidad de la vivienda para las personas con discapacidad, buscando impactos mucho más específicos y tratando de que esta política municipal de vivienda pueda ser operativamente un instrumento de monitoreo, de seguimiento, pero sobre todo de acciones concretas en adelante para las autoridades locales y nacionales. Y concluyo con esta última lámina, en la cual hago referencia a un mensaje de ONU Habitat, cabalmente del 2020, donde se menciona que la pandemia ha demostrado que las ciudades y los gobiernos locales de todo el mundo pueden avanzar hacia la reducción de las desigualdades y los niveles de pobreza y proporcionar acceso a una vivienda adecuada para todos, pero entendiendo esto como un catalizador para lograr otros derechos fundamentales. Creo que este mensaje es muy propicio y muy adecuado a lo que hemos tratado de plantear con esta investigación, que por supuesto tiene muchísimo más de detalle en términos cuantitativos, en términos de métrica, en términos de estadísticas, pero que de alguna manera quería compartir con ustedes como una forma de comprender la prosperidad, pero mirando específicamente las políticas públicas vinculadas a la vivienda, tanto en el ámbito nacional, pero sobre todo centradas en el ámbito local para el municipio de La Paz. Así que muchísimas gracias por su atención y bueno, eso de mi parte. Abierto a cualquier inquietud que tengan ustedes. Aquí Milton Andrade de Guayaquil, Ecuador, nos pregunta, ¿cuáles son los desafíos en la implementación de los objetivos que ustedes encuentran al tener que interactuar con el sector privado pertenecientes a los campos productivo e industrial? Supongo que la industria de la construcción. Sí, bueno, yo creo que hay tres elementos que nos vinculan con el sector privado. El primero
que se comentó también en alguna de las ponencias tiene que ver con la reconfiguración y tal vez el ajuste y actualización de todo el paraguas normativo que tenemos en materia de planificación urbana de la ciudad, en materia de administración, que obviamente producto de la dinámica que se da en la ciudad, necesita ser actualizado y acomodarse a una nueva realidad. Creo que ese es un primer momento de encuentro. El segundo, al incorporar nuevos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hablábamos, Sergio, de todo el tema de la recuperación de plusvalías a través de la transferencia de potencial de edificación, etcétera, que se tiene que hacer un diálogo y una construcción conjunta con el sector privado. Y el tercero tiene que ver también con la voluntad de establecer un espacio de intercambio y de generación de información y data. En Bolivia tenemos dificultades en términos de el acceso a la información, sobre todo vinculada al mercado inmobiliario como tal. Es decir, no se genera una información, no hay una fuente oficial que no sean encuestas, que no sean levantamientos de datos, y esa información no se comparte. Entonces, creemos que hay un potencial interesante, sobre todo en las cámaras de la construcción, que de manera conjunta con las autoridades municipales y nacionales podrían generar una buena fuente de información que permita mejorar de alguna manera las políticas públicas y el acceso sobre todo a esta información, que es muy importante para tomar decisiones, no solamente institucionales, públicas, sino también decisiones privadas y para la misma gente, ¿no? Entonces yo creo que esos tres elementos son centrales en esta configuración entre lo público y lo privado, y añadiría una más que tiene que ver con el desarrollo de proyectos en alianzas público-privadas, ¿no? Es muy importante que en este momento donde los flujos monetarios se han reducido y las capacidades de inversión para determinados proyectos en materia urbana no son posibles si no es con la participación de un financiamiento externo, exista la intencionalidad del privado de contribuir, ¿no? Y de generar también una acción que permite efectos económicos positivos para el propio privado, pero también para la gestión municipal. Y aprovecho, si te parece, Sergio, de responder a esta pregunta que nos hacía Alejandro también, ¿no? En relación del anticrético, y cuáles son las características y si se regresa todo el dinero. Efectivamente es una figura muy típica de Bolivia, ¿no? Y es una figura en la cual tú entregas un monto de dinero para obtener el acceso a la vivienda por un determinado periodo de tiempo, está regulado por el Código de Comercio y se establece que al final de ese contrato que tú suscribes, tú debes entregar el dinero y como beneficiario tú debes entregar también la vivienda en las mismas condiciones que se te ha entregado para que tú puedas habitar. Sin embargo, ¿cuál es la ganancia, ¿no? Que creo que es ahí un poco la duda. Yo creo que la ganancia viene por el lado del propietario de tener un capital de operaciones de acceso rápido y a costo cero, ¿no? A costo financiero cero, porque te están entregando una liquidez de la cual tú no vas a tener que pagar ningún tipo de interés ni nada. Y por otro lado, para el beneficiario, es decir, el que consigue la vivienda, pues básicamente es el acceso a la vivienda por las dificultades que le impone el mercado de no poder tener una vivienda propia. Entonces yo creo que ahí está esa suerte de gana-gana. Esto ha tenido mucho impulso entre los 70s, 80s y hasta el 90, pero después ha comenzado a declinar por las facilidades que se han ido dando en cuanto a la posibilidad de acceso a créditos y obtener una vivienda propia. Sin embargo, aunque se pensaba que esto iba a desaparecer en el tiempo, se ha mantenido y esa figura hoy todavía está muy presente en toda esta dinámica de acceso a la vivienda que existe en el municipio y en el país. Pero me despierta una duda, Marcelo. Sería una especie como de préstamo con garantía, una garantía, no necesariamente. Sí, solamente que la garantía tú la utilizas, ¿no? Sí, que claro. La garantía o el colateral en este caso sería un bien inmueble, pero que no lo tienes en reserva, sino que tú lo aprovechas y lo utilizas. Yo Pero creo esa que es más que garantía, todo para que eso. sea atractivo hacia el propietario, ¿qué porcentaje del valor de la vivienda o de las rentas puede ser? ¿Cómo lo estiman? Porque, no sé, lo veo
para que sea el gana-gana que tú dices, pues el propietario tiene que encontrar un beneficio material, económico, ¿no? Mira, lo que ha ocurrido en los últimos años y por qué te digo que se mantiene esta figura es porque en los últimos años se ha incrementado el valor del anticrético, es decir, lo que hace algunos años te podía representar un monto X, hoy día te representa casi el doble, ¿no? Y esto probablemente por dos razones. La primera, por la necesidad de acceso a efectivo, ¿no? A capital de operaciones de parte del propietario para poderlas reinvertir o para poder pagar alguna deuda, ¿no? Y que no tienen un costo financiero para él, ¿no? Es decir, tengo dinero, pero no tiene un costo financiero. Por tanto, yo creo que ahí está la utilidad. Y en cuanto a la fijación del valor, yo creo que está muy relacionada también al valor que tienen las viviendas en el mercado para poderlas adquirir. Entonces, es un parámetro de referencia, ¿no? Es decir, si tienes un departamento a la venta en determinado monto, ese es como tu parámetro de referencia, tu techo, y en función de eso fijas más o menos un monto que te permita tener una posibilidad de recursos de flujo monetario, y a la persona que no llega a tener este techo y no puede tener un financiamiento por diferentes razones, pueda acceder a esa vivienda. Entonces, son algunas de las distorsiones, no sé si distorsiones, pero son algunas de las particularidades, ¿no? Pero es como cosa prestada o concedida en un término fijo, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Bueno, muy interesante el término. Espero que sigamos teniendo tu participación activa en los seminarios próximos por venir. Y bueno, pues te felicito por tu trabajo muy interesante.